Buenas tardes, Arantxa. Hola, Nela, ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Bueno, aquí estamos para grabar el nuevo podcast. Lo primero que vamos a hacer es recordar el último, que Ujú. fue sobre el trabajo que se realiza entre diferentes profesionales, bien psicólogos, terapeutas, psiquiatras, Eso es. y que si la gente tiene alguna duda, pues todavía nos puede comentar. Y bueno, vamos a ir al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy, Arantxa? Hoy nos vamos a poner un poco picantes y vamos a sacar un tema que para nuestra opinión es muy interesante, que es la sexualidad femenina. Eso es. Ese gran desconocido y silenciado a veces. Claro, es que es un tema que poco se habla, Mm, o que todavía igual hay gente que tiene cierto reparo, ¿no? A hablar, o que pasan igual cosas que ya hablaremos durante el podcast, que igual tú ujú. piensas que eres rara y luego resulta que no lo Sí, eres tanto, que igual porque tienes miedo de hablar sobre ello, ¿no? claro, yo creo que esto es también un fenómeno social, fruto, pues bueno, un poco de, a ver, no vamos a mentir, el tema del machismo y el patriarcado, pues ha sido algo muy influenciado, sobre todo aquí en España, que es donde vivimos nosotras dos, Sí, y eso se ve influenciado en todas las facetas sociales y la sexualidad es una de ellas. Entonces, eso y la falta de educación sexual, pues muchas veces eh, crea unas dinámicas o un silencio que, bueno, hoy venimos nosotros a romper un poquito. sí, porque sí que me acuerdo de lo que has dicho tú de la educación, que yo en el colegio sí que recibí educación sexual, pero Ujú. creo que debería de ser mucho mayor, Sí, incluso a partir de la adolescencia igual tendría que ser incluso una asignatura sí, que se haga totalmente. durante un trimestre, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Al final yo creo que la educación sexual hoy en día se centra mucho en la prevención tanto de embarazos como de enfermedades Hmm, de transmisión sexual y eso está fenomenal, es necesario y es, pero creo que hay que ir un poquito más allá y ya no tanto centrarse en el acto sexual como tal o en, incluso solo en la penetración, porque básicamente es muchas veces en lo que se centra todo esto, sino hablar ya de todas las facetas de la sexualidad, de las diferentes sexualidades, de la sexualidad con otros, pero también con nosotros mismos, claro. y ofrecer también un poco espacios seguros para poder hablar de estos temas, porque sí que es verdad que en el caso de los chicos, pues por ejemplo el tema de la masturbación está muy normalizada y se puede incluso llegar a hablar. Sí, que igual eh, seguramente se pavonean un poco, ¿no? De cuántas igual pajas se hacen o cuántas veces se masturban. Y sí, nosotras igual le vamos diciendo, pues me he masturbado hoy 3 veces, o no hablamos así, no, no ¿no? suele ser. Yo creo que como la sexualidad femenina también es diferente y luego también está muy Claro, influenciada por, a ver, pues los chicos que se acuestan con muchas chicas son unos machotes, pero las claro. chicas que se acuestan con muchos chicos, Sí, nos llaman pues no se putas. ven, eso es, no se ven de la misma manera. Entonces, todo esto es un cúmulo de circunstancias que al final contribuyen a ese silencio, a ese, las mujeres empiezan a masturbarse a X edad, pero no lo hablan con nadie, lo llevan en secreto, no lo comparten, no hay sitios. Yo creo que también esto va cambiando y creo Sí, que ha habido un cierto cambio, pero todavía se mantiene. Hay gente de nuestra edad, que tú y yo, Nela, no somos nada mayores, que decir que no. la Sí, no, te iba treintena. a decir que a raíz de lo que has dicho tú, que hay mucha gente que igual, de nuestra edad incluso, que igual no se ha masturbado nunca. Yo no sé No si, conoce, o no conoce lo que es un orgasmo, ¿no? sí, eso es. Yo ya no tanto el hecho de, como no se normaliza y no se habla de ello, muchas veces al final eso lleva a mucha frustración, mucho desconocimiento, mucho tabú, mucho sentimiento de culpabilidad y al final sí que después no es raro encontrarse con situaciones de eso, de personas de nuestra edad, mujeres que no se han llegado a masturbar pues por ese sentimiento de culpa o que sí lo han hecho pero que no se han tomado el tiempo de Claro, eso te iba a disfrutar decir. y de conocerse y realmente, pues eso, tomárselo con un tiempo de autoconocimiento, de autocuidado, de disfrute propio y más pues el hecho de, sí, experimentas, pero no profundizas. Sí, es que luego también te iba a decir que no es lo mismo tocarse así sin más, que por ejemplo, si tú te quieres lograr un orgasmo, Uh -huh. pues tienes que tomar tu tiempo, ¿no? Que no va a ser tocarte y ya está. Pues igual tienes que cogerte un lubricante, porque si no eso si está seco ahí no va a pasar nada. Sí, Tienes que tener una situación tranquila,
hay gente que igual necesita un vídeo, pues Claro, al porno final, o no, porque yo sé, o sea, ya voy a hablar personal mío. Yo, por ejemplo, yo no me sirve ver un vídeo porno, no me dice nada. Pero igual a otra persona sí, entonces también es importante pues ver lo que te puede a ti estimular, ¿no? Igual simplemente mirando esa imagen que te puede poner, ujú. o sea, imaginativamente, que no me salía la palabra, pues ya igual es suficiente, no necesitas algo visual de verlo en el momento, ¿no? Claro, al final es todo un tema de autoconocimiento y Sí, eso requiere tiempo y experimentación. Hay muchísimas formas de estimularse. Tenemos 5 sentidos y esos 5 sentidos se les puede sacar todo el partido del mundo. Va a haber más gente más visual, va a haber gente más auditiva, va a haber gente eso más es. sensitiva. Entonces, cada uno tiene que ver qué es lo que le funciona y sobre todo, a medida que vamos madurando, los gustos pueden ir cambiando, con lo cual esa experimentación que sea continua, que pues el atreverse a probar y todo eso, requiere también de una ruptura de tabúes mentales también, Hmm. en el sentido de que tú puedes llegar a tener la valentía, vamos a decir un poco, de experimentar X cosas y a medida que empiezas desde lo más pequeñito, poco a poco te vas atreviendo con más, pero Claro. siempre pasito a pasito, es Es como... que luego también lo que tú decías, ¿no? Que la masturbación también sirve para si tú tienes una relación con otra persona, Ujú, bien heterosexual o homosexual también, pues tienes que saber qué te gusta hacer. Porque sí que hay veces que personas que igual se centran más igual vamos allá a lo heterosexual, ¿no? A ujú, meter y sacar, pero no solo es eso. Y claro, hay gente que igual da con chicos que solo les interesa eso, pero hay otros que sí que quieren buscar placer, ¿no? Que tú también ujú, disfrutes y quieren saber qué te gusta. Igual tú dices, jo, pues no tengo ni idea de qué me gusta, porque no me he tocado claro. nunca o no he experimentado conmigo misma. Y lo primero que hay que hacer es probarse porque te da placer, no nos vamos a negar. Ujú. Y con eso puedes decir, mira, pues yo estando semisentada y tocándome el clítoris, pues me voy enseguida. O me gusta que mientras me esté tocando, me estén tocando las tetas, por ejemplo. O yo qué sé, ¿no? Sí, Puedes sí, claro. buscar o que me estén chupando, yo qué sé, que hay diferentes formas que tú tienes que saber. Para una vida sexual plena, ya sea sola, en pareja o con más acompañantes, al final el primer paso es conocerse a uno mismo, Claro. porque toda relación de pareja o sexual, vamos a ceñirnos solo a eso, saludable, implica que la otra persona también te quiera ver disfrutar a ti. Eso No es, es, eso es. entonces, obviamente hay un primer momento o incluso a lo largo de la relación puedes ir tú cambiando y tener que estar la otra persona adaptándose a ti. Para eso es necesario que tú le expliques a esa otra persona qué es lo que te gusta. Hmm. Una comunicación es Sí, importantísima, súper. esencial, básica. No hay otra manera y a partir de ahí es experimentar tanto nosotras con nosotras mismas Eso como cuando es. estamos en pareja también. Y obviamente llegar a cierto consenso de aquí, a mí que me gusta, a ti que te gusta Eso y es. llegar a un punto en común en el que ambas personas disfruten. Es Pero que luego también es verdad que en el caso de las mujeres, que es donde más nos estamos centrando hoy, ujú, que muy pocas mujeres van a lograr simplemente con la penetración, el orgasmo, que si hay gente que dice, jo, es que yo no llego, pues es bastante normal. O sea, la gente que nos esté escuchando, que no haya tenido todavía ninguno, que pruebe con el clítoris, porque es que está demostrado que es mucho más posible que te vayas con una estimulación bien hecha, porque también tenemos que enseñar a los chicos cómo hacerlo, porque igual hay algunos o que no saben cómo hacerlo, ¿no? Que no es por echarles la culpa ni que queden mal, pero hay gente que igual no sabe. Entonces tienes que decir, mira, pues aquí o ujú. de esta manera. Claro, al final, cada persona es un mundo y por Hmm, mucho que todas tengamos lo mismo o parecido, a cada persona le va a gustar una cosa diferente, claro, con lo cual es importante el hecho de autoconocerse, pero ya no solo experimentalmente, o sea, quiero decirte, tocándose o estimulándote, sino también conocer cómo es tu aparato claro, reproductivo, es que dónde lo están los ideal puntos de sería es, placer. yo recomendaría a las chicas que se pongan delante de un espejo y que observen, porque también es importante ver si hay cambios, ¿no? Que de cara a una enfermedad o así, ver que
como es, y por si hay algún cambio, pues para ir a un ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Porque No, claro, y ya el hecho de decir, yo me acuerdo, al principio yo pensaba que el clítoris era solo la bolita esta que estaba allí y no era consciente de que recorría todos los claro, que hay labios. terminaciones nerviosas por ahí, ¿no? Que es No, lo que y hace la, que... la simple forma del clítoris no es una bolita, es que No, luego de manera interna tiene los dos cuernos que al final abarcan todo lo que es la apertura vaginal y los labios, tanto menores como mayores. Con lo cual, este tipo de cosas hay que informarse y ahí es donde está también un poco la carencia de toda esta educación sexual de la que hablábamos antes. claro, Si a nosotras nos enseñaran este tipo de cosas, también darían un poco pie para que luego ya cada uno pues profundizara más y experimentara más y todo. Pero claro, hoy en día, lamentablemente, yo creo que ahora ya está cambiando, pero en nuestro sí, yo creo tiempo, que por lo también. menos mi vivencia, muchos de los chicos y de las chicas veíamos porno por ver un poco también, por Pero intentar claro, aprender. es que está ahí también un poco el error, ¿no? Que el porno Exacto. está muy preparado, o sea, no Y es ya no es real, solo preparado, es que no que no es es la real. sexualidad, eso es, no es la realidad. No son relaciones sexuales que tú te vayas a encontrar en tu día a día, con lo No, cual si tú te marcas esas expectativas o pones esos ejemplos, va a llegar un momento en el que te vas a decepcionar muchísimo porque te vas a dar cuenta de que eso no es real, o decepcionar o frustrar, o bueno, lo puedes llevar a cabo, pero no, probablemente no tengas una relación satisfactoria, sobre todo por la parte que tenga vagina o vulva, porque no, el porno que mayoritariamente se consume está muy centrado en la penetración y en la estimulación masculina y no tanto en la estimulación femenina. Entonces, claro, todo influye a ese gran desconocido de el placer femenino. Y ya no solo por las mujeres, sino que en las relaciones heterosexuales los hombres llega un momento en el que no saben qué hacer. claro, Entonces, yo creo que con el tiempo esto irá cambiando porque ya hay más apertura de mente, pero ahora mismo es un poco también la intención de este podcast, el quitar tabúes, el decir, es normal que esto pase, pasa por esto, pero todo tiene solución. Al final, es tener la valentía un poco de romper esos tabúes y decir, yo experimento conmigo misma, si claro, no soy capaz, pido ayuda, hay sexólogos maravillosos en nuestro claro, sí, sí, país y al final es pues lo que estamos, el mismo mensaje que marcábamos en podcast anteriores, en el momento que se necesita ayuda, busca un profesional y en el ámbito sexual, pues están los sexólogos que hacen un trabajo maravilloso. exacto. Y bueno, luego también es verdad que si hay chicas que eso, lo que comentaba antes, ¿no? Que si no llegan a un orgasmo, yo les diría que experimenten ellas mismas consigo mismas, porque sí que ha habido casos de igual, de chicas que no han llegado nunca, se empiezan a tocar, que igual dicen, ah, si yo igual no tengo clítoris, voy a ir al ginecólogo o qué me Ya, pasa, es que ¿no? es habitual, sí, sí. Y si pruebas tú, es muy posible que lo consigas, pero también es verdad que no tienes que hacerlo con la intención de llegar. Eso es muy importante, mandar este mensaje de tienes que hacerlo con la intención de ver lo que te gusta y tomarte tu tiempo, que igual te cuesta llegar 3 minutos, 5, pues con calma, que no, esto no va a ser, ala, ya está, me toco y me voy, no. O 20. Claro, Esto, eso los sí, lo del tiempos, lubricante es súper importante, sí, que ya lo he comentado antes, pero es muy importante. hmm. Y luego también ver cada una, porque cada una hay personas que lubrican muchísimo más, hay Claro, personas que lubrican menos. El hecho de sí. poder utilizar un juguete sexual, por ejemplo, en determinado momento, hay gente que tiene mucho reparo o hay gente que le gusta también, pero no por incluir juguetes sexuales la No, cosa ya es menos válida en el sentido de hecho, todo enriquece. En el momento en el que claro, a ti te llama algo la atención y quieras incorporarlo a tu actividad sexual, va a ser bueno porque es algo que tú quieres experimentar en busca de tu placer. A partir de ahí yo diría a la gente que no se corte. Eh, Probando es como se claro. sabe lo que a uno le El- gusta y a lo que no. lo que sí que es verdad es que, ya hablando de juguetes, podemos Ujú. hablar sobre el juguete femenino más famoso Sí. y más sonado durante estos últimos años, que es el Satisfyer, Ujú. que bueno, me da igual decirlo, yo lo he probado y sí que da Sí. placer, pero sí que es verdad
que yo sí que recomendaría que antes de meterse con el Satisfyer, las personas se estimulen ellas a sí mismas, porque el Satisfyer estimula mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. O sea, que yo de verdad digo que no hace, o sea, a ver, lo puedes usar, pero que contigo misma, con tus propios deditos, si lo haces bien, te basta. Pero que está bien pues saber, porque hay veces que se pueden utilizar también los juguetes en pareja, que Ujú. no hay ningún tipo de problema, ni es nada malo, ni hay chicos que se tienen que sentir mal por utilizar en la relación el Satisfyer, ¿no? Porque al final es algo que es para divertirse Claro, eso los es. dos, Y o entre mujeres también, ¿por qué no? yo creo que con el tema del Satisfyer, por ejemplo, ha habido como dos temas que yo he visto como más tratados. El primero ha sido que ha descubierto a muchas mujeres una sensación que igual no habían experimentado antes, porque sí que es cierto que por el tipo de estimulación que tiene, aporta un orgasmo muy, muy intenso en la mayoría de las personas, que no en todas, y esto hay que tenerlo en cuenta, Claro, y no no pasa nada funciona con todo el tampoco. mundo, eso es. Pero luego también ha dado como esa sensación un poco de competencia, de decir, Sí. nos están desterrando, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, no, y nos Sí, sí, reímos, pero es ahí cierto, ha sale, sí, sí, habido... ahí salen los machos que sus egos y así se sienten mal, ¿no? No, bueno, yo también lo veo un poco lógico y normal, porque llega un momento en el que, pues como todo, comparamos y ese miedo a no dar la talla, esta es como la parte negativa que tiene todo este tema que hablamos de machismo y de falocentrismo y todas estas cosas. Y es que las personas con pene son obligadas a dar la talla también. Y esta es una presión añadida que tienen esas personas que hay que tener en cuenta. Entonces, en el momento en el que aparece un juguete que parece ser maravilloso, que aporta orgasmos en 30 segundos, no sé qué, claro, es lógico y normal que se vean amenazados. Ahí también el hecho de regular en todo momento las expectativas. Es lo mismo que ahí yo conozco a muchas amigas que me comentan, yo es que en pareja me cuesta muchísimo llegar al orgasmo y yo sola y llego mucho antes y como que ya me conozco, entonces es lógico. Al Claro, pero final, igual es el fallo ahí es de no mostrar a la pareja cómo hacerlo, porque es que si lo hiciese exacto. bien y de la misma manera que lo haces tú, probablemente llegas. Es que igual el error está en que no nos estamos estimulando o por no echarles la bronca, o sea, ¿cómo se dice? La bola a mandarla a los chicos también es cosa nuestra, de no enseñar. Claro, y también De el cómo hecho de nos gusta, decir, ¿no? Decir, mira, pues tócame así, o mi clítoris está aquí, porque esto es. igual, pues lo que has dicho tú antes, ¿no? Que las mujeres, aunque tengamos el clítoris, la forma o cómo es diferente. Y Cada luego vulva es diferente, ¿no? y a Entonces, cada persona le gusta un tipo de estimulación. Hay claro, gente que le encanta directamente sobre el clítoris, pero hay gente que igual lo tiene muy sensible y entonces le gusta más que lo rodeen. O hay gente que tiene mucho más placer en la estimulación, pues en los pezones, por ejemplo, mm, y no tanto. Quiero decirte, cada persona al final el nivel de estimulación y lo que le gusta y lo que no es muy diferente. Lo que comentábamos antes, hay gente que igual no es tan táctil, pero sí que es visual o auditiva, que le gusta mucho más. Entonces, muchas personas cambiamos solas y en pareja. Entonces, la base de toda sexualidad yo creo que es la comunicación sí, totalmente. y la confianza de poder hablar estos temas, ya sea tú con tus amigas o ya sea con la pareja. Y yo creo que este es un poco el cambio de chip que tenemos que hacer, que se está haciendo, yo creo que se está consiguiendo, ¿eh? Pero es el hecho de poder hablar de estos temas con total libertad, ya sea cuando somos padres, poder hablarlo con nuestros hijos, porque antes era como vamos a tener la charla y Ya. todo el mundo estaba incomodísimo y yo, por ejemplo, siempre he tenido la suerte de poder hablar con mi madre de estos temas con total libertad y lo he agradecido mucho y lo he notado después cuando he sido mayor, porque comparaba con otras personas y yo decía, jo, pues yo en esto sí que lo he tenido muchísimo más fácil, porque he podido hablar con Sí, una persona que tenía muchísima más experiencia y hablar con total libertad, sin tabúes, y me he sentido con total libertad después para trasladar esa confianza a las parejas que he podido tener después. Con lo cual eso es maravilloso y yo ojalá esto se consiga y se normalice, y igual que hablamos de otros temas, poder hablar de sexualidad con amigos, familia, pareja o con cualquier persona
obviamente es un ámbito más íntimo, con lo cual no lo vas Sí, a que no hablar con vas a hablar el... de primeras sobre alguien que acabas de conocer, Claro, sobre qué relaciones sexuales tiene, ¿no? pero Pero igual cuando que no ya intimas, igual hablas... que hablas de cualquier problema personal que tienes, pues Exacto, puedes decir, mira, jo, me pasa esto, no exacto. consigo llegar al orgasmo, ¿qué hago? O cómo te estimulas tú, o qué cosas te gustan por saber si yo probando eso, pues también. Y luego lo que has dicho tú de tener calma, tiempo Ujú. y no tener ningún tipo de reparo en probar. A mí me gustó, por ejemplo, que esto es un poco ficticio, pero por ejemplo, en la serie esta de los Bridgerton, Ujú. que cómo se habla con total normalidad, ¿no? De Sí, que el chico le dice, jo, pues pruébate a ti misma, tal, y lo hace y descubre, por eso. Ojalá, que es lo que sería lo deseable, ¿no? Que la eso gente es. hable y no haya, o sea, que no haya ese miedo o el Sí, no, y sobre todo tabú, y sobre todo eliminar la culpa. Yo creo que es eso, como la gran asignatura pendiente con la sexualidad femenina. Es eliminar esa culpa y bueno, venimos de donde venimos y eso va a influir, pero sí que es verdad que es papel de todos un poquito el coger este papel activo y el hacer pequeños cambios. Tampoco vamos a ponernos aquí reivindicativos y hablar de esto no, por todos lados y no, pero es esos pequeños, en el momento en el que tú influyes en tu entorno y haces un poco esa liberada de culpa y esa apertura, la gente normalmente, yo lo que me he encontrado es que también se abre y al final esto es claro. como un efecto ola que poco a poco va influyendo a grande escala, con lo cual Pero los cambios sociales, también, aparte de lo que decíamos que hemos hablado de la sexualidad, también el tema de la regla o la mm, menstruación con las mujeres, pues también es otro claro, tema tabú, ¿no? Que los anuncios utilizan un líquido azul y podían perfectamente utilizar el líquido rojo, ¿sabes? O sangre de esta que no sea de verdad, pero que se vea lo que es, que no ya, es... Y hablarse más naturalmente. Yo creo que lo que has dicho tú antes, que la sociedad igual está todavía con el patriarcado, que el tema femenino no sí. se habla o es más tabú. Y del tema de la regla también hay que hablar. De hablar de las compresas, de la copa, del tampón, no sé, con tal Sí, yo esto, por normalidad. ejemplo, sí que es verdad que en el ámbito publicitario no se ve tanto, pero yo sí que lo veo a nivel social, con amigas, con madres, con pacientes, con lo que sea, se va viendo ese cambio de hablar estos temas. Antes la copa era la gran desconocida y yo creo que Mm, ahora todas mis amigas la conocen, muchas las utilizamos y es también un poco esa ruptura de clichés de decir la sangre es sangre y no pasa nada. claro, Yo lo que he ido viendo con el tiempo es que también las relaciones sexuales, al final, como no hay referencias no, de gente manteniendo relaciones sexuales mientras la persona con vulva tiene el periodo, en el momento en el que vas avanzando en una relación y puedes llegar a experimentar esa situación y no te cortas y dices, pues mira, hoy me apetece, estoy con la regla, ¿te importa? No, pues ya está, pues vamos. claro. Y ese tipo de acciones en pareja van rompiendo un poco con eso. Lo que pasa es que sí que es cierto que eso luego no se habla Mm, o no se transmite tanto. Pues por eso, porque la sangre pues al final ensucia y tal, y bueno, pues la sangre... nosotras nos acostumbramos porque al final toda una vida con el periodo pues te acostumbras a verlo y no pasa nada, pero claro, los chicos o las personas con pene no tienen esa no, referencia, con lo cual yo entiendo el reparo en un primer momento, porque la sangre siempre está asociada a dolor, a heridas, a... Entonces, bueno, pues es necesario un poco ese cambio de chip, pero lo que decíamos antes, pues si tú eres capaz de compartir esos momentos con la pareja y crear ese ámbito de confianza, al final eso claro. enriquece muchísimo la relación en general y las relaciones sexuales en particular. Claro, es que yo creo que la clave está en comunicar y ya las parejas somos adultos todos, ¿no? Uh Entre -huh. adultos pues se puede hablar y bueno, a ver, que los niños también pueden hablar, pero me refiero que ya en una relación sexual entre dos adultos pues hay que hablar, hay que decir, hay que consensuar Exacto. y que si una vez se hace con la regla, pues hombre, va a manchar, pero fuera de eso no va a pasar nada más.
Eso es. Entonces, yo creo que es también romper un poco barreras mentales y lo que decíamos antes, experimentar y ver que sí, que no. Hay personas a las que les puede gustar. Yo personalmente no me suele gustar, pero porque no siento el mismo nivel de placer y puedo llegar a frustrarme. Entonces, no es ya tanto el reparo de las reglas, sino el hecho de decir, no me cunde tanto, pues Ya. no, para frustrarme prefiero no. Pero puede haber momentos en los que sí me apetece Sí, ¿por qué no. no? Eso es, pero eso también es un poco el trabajo personal de cada uno y el ver si a alguien no le gusta, no le gusta y punto pelota. Y si tu Claro. pareja, por ejemplo, el reparo le impide un poco el disfrutar el momento, pues ¿para qué te vas a meter en camisas de once varas? Pero bueno, que esa oportunidad y de disfrute esté ahí y que luego ya cada uno, quiera o no, la coja. Pero que sea una posibilidad, porque antes era como, no, 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 no. Pues es que, claro, pues que ¿de dónde venimos? De una sociedad en la que cuando una persona tenía el periodo le decían que no podía hacer mayonesa porque se iba Claro. a cortar, ¿sabes? O que se apartaba a esas personas porque estaban en esos días Sí, del bueno, y que mes. todavía hay culturas que todavía, Claro, por ejemplo, ahora me viene con lo del Ramadán y así, que las mujeres que tienen la regla no pueden hacer el Ramadán, claro, porque por se consideran ejemplo. impuras. Claro, Entonces, claro, entonces de eso venimos de también, donde venimos, entonces claro. hace falta también un poco, pues igual que el tema de la ablación femenina, que esto ya lo hablaremos en algún momento, que es una barbaridad, como la copa de Mm, un pino, pero es esa manera de controlar un poco esa sexualidad de la que estamos hablando, ese controlar la lujuria, porque no vaya a ser que porque esta mujer disfrute mientras mantiene relaciones sexuales, todo tiene la misma base. claro, es que al final las relaciones sexuales no solo se hacen con objetivo de reproducirse, también se hace Claro. para el placer, Claro, entonces ¿no? Que nosotras eso, somos las grandes afortunadas de poder vivir en una sociedad en la que ese punto está más que, en términos generales, está más que superado, pero no todo el ya, mundo puede decir eso. Entonces, un poco también hacer este podcast para comentar que se tiene que normalizar, que el disfrute es el disfrute y lo tenemos que disfrutar todas y todos, pero sobre todo todas, porque hay claro, todavía muchas barreras mentales, que se hable de estos temas y para eso nosotras estamos aquí hablando también desde nuestro sí, punto personal, también para un poco decir, no pasa nada, yo hablo de esto y ya está, yo disfruto, yo me masturbo y como toda persona disfruto teniendo placer y experimentándome. Y ojalá todo el mundo tenga en algún momento esa libertad de poder hablar de esto, pues como estamos haciendo nosotras aquí en el podcast, con sus amigos, con su familia y con quien sea. exacto, que yo creo que lo importante es poco a poco ir hablando y también no sentirse ni culpable ni mal por el hecho de experimentar con uno mismo, bueno, en este caso con una misma, Ujú. porque creo que es muy, muy importante y que la gente, que yo sé que igual muchas chicas que están escuchando este podcast y no han tenido un orgasmo nunca, que sepan que no son bichos raros, No, que yo sé de gente que igual en 35 años o 34 no lo ha conseguido nunca, igual probó el Satisfyer por primera vez, se fue demasiado, porque ya te digo que te puede provocar tanto que te vayas por delante e incluso por detrás también. claro, es que este tipo de problemáticas al final no se conocen porque la gente Claro, no habla de ellas. En el momento en el que tú compartes esto, si otra persona también te dice, no, pues a mí también me ha pasado o no, o vas al médico y te dice, no, a claro. ver, eso es absolutamente normal. Al final, esa Es que iba a sensación de decir que estoy si te mal, pasa esto, si hay chicas que nos estén escuchando que les ha pasado que se hayan cagado por usar el Satisfyer, que piensen que no es raro que vayan a un fisio especializado en suelo pélvico, que les dará ejercicios para mejorar. Sí que es verdad que les hará una serie de evaluación porque igual no es arreglable y tiene que ir a otro profesional, como puede ser un fisio, o sea, ujú, un fisio, perdón, un ginecólogo, pero que igual les ha pasado eso por haber pasado de 0 a 100. por ejemplo, Porque al final todo es musculatura. el Satisfyer lo que tiene es que tú empiezas en una baja potencia, vas subiendo y claro, llega un momento en que es tal la estimulación que todo está unido, ¿no? Entonces es muy probable que te puedas ir por atrás y por delante, pero que no pasa nada.
Claro, es que todos son músculos. Estamos muy acostumbrados a ejercitar los brazos, a ejercitar las piernas. Pero, por ejemplo, el tema de la incontinencia, el tema Mm, de... Todo esto está relacionado con el suelo pélvico. claro, Y bueno, las personas cuando van a parir o cuando están embarazadas, ese es el momento en el que de repente estos temas cobran un montón de importancia, porque claro, es musculatura que vas a utilizar. Pero sí que es cierto que las mujeres que nunca han estado embarazadas muchas veces tampoco han oído hablar ni del suelo pélvico, ni de los ejercicios de Kegel, ni no. nada por el estilo. Entonces, informaros bien, no tengáis miedo, preguntad, hablad con las amigas, Y suscitar un aunque poco las esa amigas no curiosidad. les pase, porque es probable que hables con amigas y digan, no, pues a mí no me ha pasado nunca, no sé qué, o ¿dónde te metes el Satisfyer? O te Ya, estarás estimulando bien. Que no es eso, te puede pasar porque es eso, lo que he dicho antes, que pasas de 0 a 100, no te has tocado nunca, no sabes cómo es un orgasmo, entonces, pues yo diría que antes de irte a un juguete, prueba con tus dedos, tómate tu calma, tócate, si hace falta ver vídeos en YouTube o vídeos más de masturbación femenina para saber cómo se hace, míralos, no tengas miedo de decir, jo, estoy viendo un vídeo de una mujer pues, de cómo se masturba, pues míralo, no pasa nada, porque igual así descubres cosas que no sabes, claro. Y ¿no? ojo, y que así como, o sea, acuda a un profesional si lo necesitas y si te resulta más También, cómodo, también, porque porque hay a veces personas, no se van, hay gente que igual no tiene un orgasmo nunca por un trauma que ha tenido en su infancia o porque hay un bloqueo ahí mental que hay que tratar, ¿no? Que también eso es, si tú te has masturbado, lo has probado y no tienes, pues yo te diría, bueno, pues vete a un sexólogo ujú, o vete a un ginecólogo para que lo evalúe, porque sí que hay veces que igual es más mental, pero también es verdad que cuando uno se toca, lo que he dicho antes, no se tiene que tocar con la intención de tener el orgasmo, sino por conocerse, sí, ¿no? porque Porque se cuanto pueden más piensas tener. en ello, peor. Sí, a ver, y que se pueden tener relaciones sexuales con mucho placer sin tener que llegar a ese punto Claro, álgido de, claro, de tener un orgasmo. claro, Y porque no eso por no eso son quita, peores. no, eso que has dicho es muy importante también, que tú puedes tener una relación sexual, no llegar al orgasmo y disfrutarla muchísimo, porque al final Exacto, estás con alguien que te gusta, a ver, no voy a decir que le quieras, pero que igual que quieres, estás a gusto con esa persona teniendo relaciones y, y- y son placenteras, aunque no llegas al orgasmo. No, igual también te satisface ver que la otra persona llega. sí, sí, totalmente. Hay gente que disfruta Que te más viendo a basta, la que otra dices, "Ah, a mí me persona. da igual no llegar, yo quiero que llegue la pareja y ya está". Exacto, y totalmente lícito también. Entonces, nada, Nela, yo creo que eso, dejar la ventana Sí, abierta para que cualquier persona que necesite hablar, también estamos tanto Nela como yo aquí para intentar ayudar en lo que podamos, exacto. aconsejar o O incluso derivar. derivar, eso te iba a decir, que Eso si hay alguien es, que nos está escuchando, que se siente identificada con lo que estamos hablando, y ni Arantxa ni yo somos sexólogas, pero bueno, podemos conocer a gente que lo sea y que podemos exacto, derivar a profesionales para que les ayude. Y si no, pues por nuestra propia experiencia, pues también podemos guiar un poco, ¿no? Por las cosas que hemos ido contando. Así que bueno, exacto. Arantxa, un placer como siempre. Igualmente, Espero Nela. que la gente que nos haya escuchado la haya parecido interesante, Ujú, porque desde luego es un tema que seguramente igual pensaba la gente que no íbamos a hablar sobre ello, pero me parece súper importante que se hable, que se sí, normalice, que se hable totalmente. sin miedos y bueno, que próximamente pues estar atentos porque tendremos otro podcast. Eso Bueno, es. Arantxa, hasta la próxima. Nos vemos, Nela. Agur, agur.